Es aconsejable eliminar el termostato, si viene con termostato. ¡Qué puta! Bien, pues resuelto el problema de la interferencia, vamos a... Ya tenemos el Metrakit aquí con nosotros. Vale acotar que estos son unos kits que venden para estos motores de estas motos de 50 cc, que los hay infinidad de marcas y infinidad de cc's, hasta 100 cc he visto por ahí en vídeos en YouTube. Así que nada, este kit en particular es un Metrakit de 70 cc, o sea, le vamos, bueno, 70 o 74, bueno, 70, creo que 70, si no me corregiré por aquí arriba. Es un kit de 70 cc, que nada, eso, vamos a subir la cilindrada del motor 20 cc con respecto a de serie. Es un cilindro que en este caso es de hierro. El cilindro que teníamos antes era de aluminio. ¿Y qué pasa con el cilindro de aluminio? Que también, aparte de ser aluminio, tanto el cilindro, o sea, tanto la carcasa del cilindro como el cilindro como tal eran aluminio y venía con un recubrimiento, que lo vimos en el vídeo anterior, que se levantó ese recubrimiento y nada, ya no se puede rectificar porque habría que hacer otra vez el recubrimiento. En este caso un cilindro de hierro, con camisa de hierro también, entonces si quisiéramos en un futuro podríamos rectificar el cilindro sin ningún problema. Cilindro nuevo de hierro, como hemos dicho, tenemos un kit aquí de muelles y una toma de agua, lo que me parece que es una toma de agua. Vamos a buscar el manual a ver qué es esto, la verdad no tengo ni idea. Aquí tenemos la tapa de cilindros que viene con la culata incorporada. Ya una vez en el otro caso, la tapa venía por separado de la culata, o sea, venía la culatita y venía la tapa por fuera. Y por aquí vamos a tener el pistón con el aro. No, pues no viene premontado, viene todo suelto por separado. Lo que no veo que traiga es la jaula de rodamientos para la biela, así que voy a tener que reusar la jaula vieja. O vendrá por, tenemos por aquí y me supongo que será un momento. Vamos a ver qué nos dice aquí Metrakit. Instrucciones de montaje. Atención, este cilindro solo se puede montar con la culata Metrakit. Precaución, antes de proceder al montaje del equipo es conveniente hacer una revisión del motor para valorar su estado, examinar las jaulas. Si no están en perfecto estado se aconseja cambiarlas por otras nuevas. La jaula en este caso estaba bien, así que nada, la vamos a reusar. Dato de temperaturas, es aconsejable eliminarlo. Es aconsejable eliminar el termostato, si viene con termostato. Primera vez que veo esto en mi vida. Pero bueno, tiene mucho sentido, porque no caliente que siempre vaya fría. En este caso, un motor 2 tiempos, una moto, ¿qué tanto? Rodaje. Se aconseja que durante los primeros 300 kilómetros haga un rodaje sin acelerar al máximo y así conseguir su máximo rendimiento en los futuros kilómetros. Utilizar aceite sintético. Pues vamos a empezar con el armado del pistón. Y en esta bolsita tenemos los circlips nuevos, la jaula del pistón, que es como que el rodamiento, este rodamiento, en donde gira este pasador. Entonces esto lo vamos a bañar aquí en aceite de 2 tiempos. Lo vamos a poner aquí en la jaula, un poquito de aceite también, más. Vamos a engrasar el bulón, vamos a engrasar aquí un poquito, todo. Ponemos el pasador del pistón apenas puesto, allí, para poder poner el pistón con la flecha en principio hacia adelante, ¿no? Marcada en la cabeza una flecha que indica la posición del lado escape. Perfecto, lado escape. Entonces, ahora vamos a montar esto aquí. Ya tenemos aquí montado nuestro pistón con nuestros aros. Los aros llevan una posición. Si nos damos cuenta, los aros llevan unas marquitas, como unos frenos allí, en donde cierra el pistón con el aro. Entonces tenemos que tener en cuenta que a la hora de armar eso esté allí bien colocado. Ahora nada, vamos a pasar una servilletita a todo esto, limpiar un poquito y engrasar bien con aceite 2 tiempos y vamos a ponerla junta y montamos el cilindro.
Uy, hay un problema aquí. Esto se tranca. No está en ninguna marcha. No, que está el punto muerto. Hostia. Menos alto. Y aparte tiene esta boca. ¡Qué putada! Bueno, como ven, tuve que desmontar todo otra vez porque resulta que este motor trae ese lóbulo allí y no permite que el pistón baje correctamente. Así que nada, hay que rebajar ese lóbulo y volver a instalar todo para poder instalar este kit con esta parte baja. Así que nada, vamos a hacerlo. Bueno, tuvimos que rebajarle ahí esa pared del bloque para que el pistón nos pudiera bajar y subir. Ahora ya nos baja y nos sube. Bueno, una liada que cuidado, pero bueno, en principio creo que todo bien. Lo que hice fue con las brocas de carburo quitarle allí, tapando bien todo, luego soplar bien todo, meterle gasolina, meterle aceite, gasolina, aceite, aire, soplar todo bien para afuera, darle la vuelta para arriba, por debajo. Y a ver, en principio creo que no tengo ninguna viruta ahí dentro y el pistón ya me sube y me baja. Ahora nada, vamos a continuar con el armado. Voy a recoger un poquito esto, voy a limpiar todo para tener un poco la zona más limpia y seguimos con el armado de esto. Bien, pues resuelto el problema de la interferencia, vamos a seguir entonces aquí armando el motor, a ver si ahora ya no nos toca. Ya sabemos que no toca, pero bueno, lo vamos a ver ahora aquí en cámara. Bueno, pues ahora mismo el squish está tan tight que el pistón me toca con la culata. Para que sepa las tuercas no, pero cuando apretas toca, así que nada, vamos a meterle unas juntas más allí. Bueno, ahora mismo tenemos un squish de 0,7. Voy a mostrar aquí cómo lo medí, pero bueno, aquí no, por el otro lado. Aquí podemos ver, esto lo metí por aquí, por el espacio de la bujía, le hice una formita así como para que llegara hasta el final aquí del cilindro. Lo medimos en el sentido donde está el pasador, para que nos dé el squeeze más real. Entonces ahora lo vamos a volver a hacer para que vean cómo lo hice. Tuve que poner todas las juntas que traía el motor ya en su momento, o sea, la junta nueva no la puse todas las que tenía, que eran 3. Así que nada, vamos a probar a ver qué tal, a ver si el squish es consistente. Bueno, lo dicho, aunque el estaño es un material mucho más suave que el hierro, igual lo voy a pasar aquí por una lima, la punta que corté con la piqueta, para que no tenga ningún tipo de filo, no pueda rayar el cilindro de ninguna manera. Y ahora que tenemos esta punta aquí lo más roma posible, yo lo que hice fue lo siguiente: un pequeño doblez de 45 y otro pequeño doblez de 45, para tener un total de 90, pero con esta pequeña formita así, para que trate de llegar hasta la pared del cilindro. Lo metemos así. Primero vamos a bajar el pistón hasta allá abajo. Sentimos la pared del cilindro, voy hasta arriba, pegado a la esquina. Ahí viene. Ahí tenemos el squish. No es más que cuánto aplasta eso a esta piecita. Lo vamos a volver a medir. Vemos que estamos en 0. Estamos en 0 y lo medimos por la parte más aplastada. Muy bien. Bueno, ya tendríamos el motor completamente montado, el squish ya cuadrado y bueno, ahora nada, ya le dimos una pequeña limpieza también a todo. Ahora nada, vamos a montarlo en la moto y a darle a encender y a ver qué tal.
Bueno, ya tendríamos el motor aquí dentro de la moto. Ahora hay que conectar todo, carburador, depósito, cables, etcétera. Y bueno, aquí tenemos este Metra Kit Pro Race, escape para 70cc, que está todo oxidado, lo vamos a pulir y lo vamos a pintar. Vale, ahora me toca conectarlo eléctrico. Ah, tengo que coger el móvil. ¿Cómo iban estos cables? Qué bien. Mira qué bien. Ducati. Mira, dice los colores aquí. Blanco. Genial. Muy buena. Bueno, Ducati, muy buena Ducati. Blanco, rojo, verde. Qué genial. Y aquí el stop. Esto no es de las intermiteras. Bueno, obviamente le puse bastante aceite al cilindro. Vamos a apagarlo. Pero bueno, todo un éxito. Encendió la moto. Eso va a ser todo por el vídeo de hoy. En el siguiente vídeo vamos a dejar esto bien preparado. Todo bien puestecito en su sitio, carcasas, ajustar carburador, ajustar la mezcla del combustible. Vamos a conectar luces, todo lo que sea necesario para pasar la ITV. Así que ya sabes, si no estás suscrito, suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo vídeo. Abre la puerta.